tronco o silla de montar trocleares, en bisagra trocoides, artrodias o planas. Parte de una articulación sinovial, recordemos que todas las articulaciones sinoviales tienen las mismas partes. El concepto importante de conligamiento es el engrosamiento de una cápsula. Engrosamiento de la cápsula. En algunos sitios donde la articulación requiere ser estabilizada. La regla mnemotécnica de una articulación, de las articulaciones sinoviales, ejemplo de una articulación esferoidal, cuyo sinónimo es una enartrosis. Ejemplo de articulación condílea, ejemplo de articulación trocoide, que se caracteriza por tener un eje alrededor del cual gira otro hueso. Como ejemplos tenemos la articulación radiocubital próxima y la articulación atlanto-axoidea. Articulación de la rodilla, que es una articulación bicondílea. La articulación del codo, que contiene 3 articulaciones en una, nuclear, trocoide y esferoidea. Articulación metacarpiana del primer dedo, encaje recíproco, que permite un movimiento bastante amplio del dedo pulgar. Bien. La grabación de esta clase va a salir. De todas maneras, tomen foto, tomen nota. Bien. Anatomía de superficie. Cada vez que comencemos un capítulo, ya sea de miembro superior, cuello, cabeza, toras, etc., siempre tenemos que hablarse, en primer lugar, de anatomía de superficie. La anatomía de superficie nos permite ver una serie de relieves óseos musculares, de los huesos, de los músculos, de las articulaciones. Estas estructuras que se pueden ver son muy importantes porque son puntos de referencia para poder relacionar otras estructuras anatómicas profundas que se encuentran adyacentes. También nos van a servir para hacer para hacer procedimientos de exploración semiológica. En tercer lugar, nos va a servir para hacer algunos procedimientos de diagnóstico y curativos, o sea, de tratamiento. Y finalmente es muy importante para los abordajes quirúrgicos. Entonces, la anatomía de superficie es sumamente valiosa. Vamos a ver algunos puntos de referencia respecto a la anatomía de superficie. Por ejemplo, veamos, la clavícula es un hueso que se puede percibir a través de la vista, se puede palpar fácilmente, es un punto de referencia anatómico muy importante. Por ejemplo, les voy a decir uno. Es algo que lo vamos a repetir en otras oportunidades, pero veamos. Esta es la clavícula. Voy a dibujar el borde inferior de la clavícula. Ahí está la clavícula. Por debajo de la clavícula, entre la clavícula y la primera costilla, por aquí, está ingresando la vena axilar. La vena axilar. A partir de acá cambia de nombre y se llama vena subclavia. Por aquí se puede introducir un catéter que ingresando por la vena axilar llega a la vena subclavia y finalmente este catéter puede llegar hasta la vena cava superior
Y aquí se mide la presión venosa central. Presión venosa central. Entonces, ¿cómo ubico la arteria subcránea y la arteria subclavia y la axilar y la arteria subclavia? Basándome en la clavícula. Entonces la aguja la voy a poner justo por debajo de la clavícula, ¿no? Sabiendo por dónde ingresa esta vena. Vean cómo un elemento de anatomía de superficie me permite realizar un procedimiento de diagnóstico, que es lo que llamamos cateterismo venoso central, que me va a permitir medir la presión venosa central a través de este catéter. Este, por ejemplo, es un ejemplo de lo valioso que es la anatomía de superficie. Pueden ver hacia abajo el borde del músculo pectoral mayor y hacia atrás el pliegue que forma el dorsal ancho. El pectoral mayor, como vamos a ver en clases siguientes, forma la pared anterior de la axila y el dorsal ancho la pared posterior de la axila. El deltoides es un músculo que forma la redondez del hombro. Cuando hay luxación del hombro se pierde esta redondez y aparece un signo que se llama de la charretera. El músculo bíceps fácilmente percibible cuando hacemos la flexión del codo, esto aumenta de volumen, que es una característica de los músculos. Entre el bíceps y el tríceps que está hacia atrás, como anatomía de superficie, también podemos percibir un canal, un surco, que se llama surco o canal bicipital interno. Muy importante porque profundamente transcurren importantes vasos y nervios a través, en el fondo de este surco. En el codo podemos percibir tres prominencias óseas: la epitróclea, el olecranon y el epicóndilo. Vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a ir al aspecto óseo para darnos cuenta de qué estamos hablando. Esto es lo que estamos viendo. El hueso húmero en la epífisis distal, epitróclea, tróclea, cóndilo, epicóndilo. Esta epitróclea y este epicóndilo se pueden ver y palpar incluso, como pueden ver en esta imagen. Aquí está la epitróclea. Esta es la epitróclea. Por detrás de la epitróclea está pasando, viene acá de este canal bicipital, por acá viene el nervio, perdón. Viene el nervio, voy a dibujarlo al revés, más fácil. El nervio cubital se ubica por detrás de la epitróclea, nervio cubital. Y luego se va hacia el antebrazo y la mano, nervio cubital. Vamos a ver un ratito, pase la epitróclea que está en la cara interna del codo. Esto es perfectamente palpable. Si ustedes ponen el dedo índice por detrás de la epitróclea, pueden palpar el nervio cubital. A veces cuando nos golpeamos el codo y nos golpeamos la epitróclea, aparece un adormecimiento en el dedo meñique y en el dedo anular, que es el territorio sensitivo del nervio cubital. También en este momento ustedes pueden palparse la epitróclea y por detrás de la epitróclea se puede palpar el nervio cubital a través de la piel. Si ustedes quieren, hagan la prueba. Se puede palpar
palpar el nervio cubital y se desliza de un lado para otro. Este movimiento de deslizamiento también causa parestesias, una suerte de hormigueo, un adormecimiento del cuarto y quinto dedo, que es el territorio sensitivo del nervio cubital. En la cara anterior del antebrazo podemos ver el tendón del palmar menor y el tendón del palmar mayor, y también puede palparse el tendón de un músculo que se llama supinador largo, que está acá, el tendón del supinador largo. Entre el tendón del palmar mayor y el tendón del supinador largo está la arteria radial. Si nosotros palpamos esta zona, vamos a percibir el pulso de la arteria radial. Por eso a esto se le llama canal del pulso. El canal del pulso entonces está formado por el tendón del palmar mayor y el tendón del supinador largo. Canal del pulso. En la mano tenemos bastantes elementos de anatomía de superficie. Los mismos dedos y sus falanges son anatomía de superficie. La parte digamos, abombada de la base del quinto dedo se llama eminencia hipotenar, y el otro, en la base del pulgar, es la eminencia hipotenar. Tenemos también elementos de anatomía de superficie. Por ejemplo, acá les decía, este es el tendón del palmar mayor, tendón del supinador largo. Aquí, donde está la flecha, debo percibir el pulso de la arteria radial. Aquí se toma el pulso. Esto se llama canal del pulso. En el dorso de la mano puedo ver, palpar, percibir los tendones extensores del segundo, tercer, cuarto y quinto dedos. En la base del primer dedo puedo ver la tabaquera anatómica, que está formado por dos tendones, el extensor corto y el extensor largo del pulgar, por la tabaquera anatómica. Cuando hagamos un mano vamos a ver su contenido. Por lo tanto, estamos viendo la importancia que tiene la anatomía de superficie, en este caso del miembro superior. Y estamos relacionándolo con algunas aplicaciones clínicas, como es el cateterismo venoso central y también, por ejemplo, percibir el pulso radial en el canal del pulso. También hemos explicado por qué al golpearnos el codo puede aparecer parestesias en el cuarto o quinto dedo. Las venas pueden ser superficiales y profundas. Y entonces se forman dos sistemas: sistema venoso superficial y sistema venoso profundo. Estas venas son del sistema venoso superficial. Se llaman superficial porque están superficial a la aponeurosis profunda. Ustedes pueden ver aquí esto de color plomo, es la aponeurosis profunda. Todo el cuerpo humano está rodeado de aponeurosis profunda. Vean con atención este dibujo, es el corte transversal del tercio medio del brazo. Aquí podemos ver la piel, el tejido celular subcutáneo y la aponeurosis profunda. El concepto que les quiero transmitir, y tomen mucha atención, es el siguiente. Todo el cuerpo humano, fíjense, todo el cuerpo humano está cubierto por piel. No existe una parte del cuerpo humano que no esté cubierto por piel. Por supuesto, exceptuando los orificios naturales, como el oído, donde están los ojos, la boca, el mismo ano o el meato del cráneo. Por lo demás, todo el cuerpo humano está cubierto por piel. Pero
La piel tiene características diferentes de acuerdo al sitio topográfico. Por ejemplo, la piel de la palma de la mano es una piel gruesa, poco extensible. La piel del dorso de la mano es delgada y más extensible, más elástica. La piel de la mejilla no tiene pelos. La piel del cuero cabelludo, que también es piel, tiene abundante cabellera, folículos pilosos. Pero es piel. El concepto fundamental es que todo el cuerpo humano está rodeado por piel. La capa que está por debajo de la piel es el tejido celular subcutáneo. Todo el cuerpo humano está rodeado de tejido celular subcutáneo, igual que la piel, con diferentes características. En algunos sitios, como en el cuero cabelludo, por debajo del cuero cabelludo existe tejido celular subcutáneo, pero delgadito, pero siempre presente. En otras partes del cuerpo, como en el abdomen o en el glúteo, puede ser abundante, pero siempre presente. De manera similar, la siguiente capa es la aponeurosis profunda, que en el brazo está representado por esta línea negra. Observen que toda la circunferencia del brazo está rodeada de aponeurosis profunda. Igualmente, todo el cuerpo humano está cubierto también de aponeurosis profunda, con las mismas características de la piel y el tejido celular subcutáneo. En algunos puntos es delgadita, en otros lugares es tan gruesa, pero siempre existente. La aponeurosis profunda incluso puede tomar nombres diferentes. La aponeurosis profunda en la cabeza, en lo que está por debajo del cuero cabelludo, se llama galea aponeurótica. La aponeurosis profunda de la palma de la mano se llama fascia palmar. De manera similar en el pie, la fascia plantar. La aponeurosis profunda en el muslo tiene un nombre propio, se llama fascia lata. ¿Ya? Entonces, para finalizar, vamos a concluir. Todo el cuerpo humano está rodeado de 3 capas de tejidos diferentes: piel, tejido celular subcutáneo y aponeurosis profunda. La piel es un tejido especial, es un tejido dérmico. Luego viene la grasa, que es tejido graso, y finalmente el tejido fibroso. Ahora, la aponeurosis profunda es inextensible, en cambio la piel es elástica. La grasa también es más o menos elástica. Ahora, si ustedes observan esta misma imagen, pueden darse cuenta que ahí está la vena cefálica. La vena cefálica pertenece al sistema venoso superficial. Hay otras venas, como esta, que es la vena umbral, que pertenece al sistema venoso profundo. Se llama superficial porque está en el tejido celular subcutáneo, superficial a la aponeurosis profunda. Esta vena es profunda porque está efectivamente profunda a la aponeurosis profunda. Tiene otra característica: siempre viene acompañada de arterias. Fíjense, acompañada de arterias. En cambio, las venas del sistema venoso superficial no están acompañadas de arterias. Bueno, explicado eso, podemos entonces ahora hablar sobre las venas del sistema venoso superficial del miembro superior. En este caso tenemos 3 venas que forman el sistema venoso superficial del miembro superior: la vena cefálica, la vena basílica y la vena mediana. Más o menos se disponen de esta manera. Tenemos la vena cefálica, la vena basílica y la vena mediana. Como ven, la vena cefálica comienza en el arco venoso dorsal de la mano, del dorso de la mano,
asciende por la cara externa del antebrazo, cara externa del brazo. En el hombro se ubica en el surco deltopectoral, un surco entre los músculos deltoides y pectoral. Surco deltopectoral. Aquí perfora la aponeurosis profunda. Vean que en esta imagen se ha retirado la piel, se ha retirado el tejido celular subcutáneo. ¿Con qué nos quedamos? Con la aponeurosis profunda. Superficial a la aponeurosis profunda está todo el sistema venoso superficial. Acá arriba, observen, la vena perfora la aponeurosis profunda para drenar en la vena axilar. En el caso de la vena basílica, que comienza también en el arco venoso dorsal de la mano, asciende por la cara interna del antebrazo, pasa por delante del epitropio, más o menos a la mitad del brazo. Fíjense, perfora la aponeurosis profunda, ¿ven? Perfora la aponeurosis profunda. Aquí la vena es superficial. A partir de acá la vena se hace profunda. Más arriba se une a la vena profunda que se llama umbral para formar la vena axilar. La vena mediana comienza en el plexo venoso de la palma de la mano principalmente, asciende por el plano medio del antebrazo y se divide en una mediana cefálica que se une a la cefálica, una mediana basílica que se une a la basílica. De tal manera que tenemos esta disposición. Esta es la mediana basílica y la mediana cefálica. Entonces se forman como una M. Aquí tienen ustedes una M. Esa es una disposición de las venas superficiales. Puede ser que no haya M, como en este caso. Son variaciones anatómicas normales. Ahora, estas son, ¿no? Hemos descrito las venas cefálica, basílica y mediana. Observen que la mediana termina en el codo y la cefálica y basílica que están en el antebrazo también se continúan con el músculo en el brazo. Entonces vamos a concluir viendo las características de las venas superficiales. Son 4 características del sistema venoso superficial. Primero, vamos a enumerarlas acá. Primero, son superficiales. Ya sabemos por qué. Están superficiales a la aponeurosis profunda. En segundo lugar, son venas que no están acompañadas de arterias. En tercer lugar, son visibles. A través de la piel que es translúcida pueden verse las venas. Pueden verse. Si son superficiales y son visibles, viene la característica número 4. Accesibles. Accesible significa que fácilmente podemos poner, por ejemplo, por acá, una inyección endovenosa. O podemos poner un catéter venoso periférico para poner suero y a través de él hacer transfusiones de sangre, poner medicamentos, transfundir alimentación parenteral, de plasma, medicamentos. Entonces son venas accesibles. No se olviden las 4 características del sistema venoso superficial. Son superficiales, son solas, no acompañadas de arterias, visibles y accesibles. Estas 4 características son diferentes en el sistema venoso profundo. ¿Son superficiales? No. ¿Están solas? No. Están acompañadas de arterias. ¿Se les puede ver? No. ¿Son accesibles? No. Entonces hemos visto las características diferenciales del sistema venoso superficial y del sistema venoso profundo. Finalmente debemos aclarar
que todas las venas del sistema venoso superficial terminan en las venas del sistema venoso profundo. Concepto también importante. Otra imagen de las superficiales, en este caso de la vena cefálica, que como dijimos está comenzando en el arco venoso dorsal de la mano. Aquí acumula sangre, drena sangre del torso de la mano y de los dedos, ¿no? Asciende por la cara externa de la mano. El primer hueso que vamos a estudiar es la clavícula. La clavícula sí es un hueso largo, se puede clasificar como hueso largo. Como todo hueso largo tiene tres partes. Tiene un cuerpo o diáfisis, que es la parte más larga, y los extremos, que también se llaman epífisis. Entonces, este es un epífisis extremo external, extremo acromial. Su sinónimo sería epífisis proximal, epífisis distal. El extremo external es redondeado, el extremo acromial es aplanado, visto de costado, ¿no? Porque nosotros aquí tenemos una vista superior, estamos viendo la clavícula por arriba, estamos viendo su cara superior, que es lisa, porque la cara inferior es rugosa. Este hueso tiene forma itálica y por eso tiene pues, forma de S itálica. Es una S alargada y tiene una doble curvatura. Abajo tenemos algunos puntos de origen o inserción de algunos músculos como el pectoral mayor, deltoides, trapecio y esternocleidomastoideo. Los tres primeros son músculos del hombro. El esternocleidomastoideo es un músculo del cuello. Está por abajo, la cara inferior de la clavícula muestra algunos elementos que la hacen rugosa. En primer lugar, el canal del subclavio, que sirve de inserción a un pequeño músculo que se llama subclavio. Algunas carillas para ligamentos, para el ligamento costoclavicular y para dos ligamentos coracoclaviculares que van de la apófisis coracoides a la clavícula, que se llaman conoide y trapezoide. Observen acá que como dijimos, la epífisis externa o proximal es redondeada. Acá también ven redondeada. En cambio, esta es aplanada. Otros puntos de inserción de músculos: deltoides, músculo del hombro, pectoral mayor, músculo del hombro, esternocleidomastoideo es un músculo del cuello. Cuando hagamos cuello lo vamos a estudiar. La escápula. Como ya sabemos la forma de los huesos, la escápula podemos definirla fácilmente como un hueso plano, de forma triangular. Vean que con dos palabras nos hemos acercado bastante a definir este hueso. Hueso plano de forma triangular. Un hueso plano tiene caras, la cara anterior y la cara posterior. La cara anterior es cóncava y la cara posterior es convexa. La cara anterior también se llama fosa subescapular y sirve de origen a un músculo que se llama subescapular. Como tiene forma triangular, tiene tres ángulos: ángulo superexterno, inferior, superinterno. Tiene tres lados o bordes: borde superior, borde externo, borde interno. En el ángulo superinterno se encuentra la cavidad glenoidea. Y en el cuello de la cavidad glenoidea surge esta apófisis coracoides, que es un pequeño gancho, ¿no?, que sirve de inserción para los ligamentos conoide, trapezoide y también para músculos. Hacia adelante se está viendo la protrusión del acromión, y lo vamos a poder ver mejor en una vista posterior. Aquí algunos puntos de origen o inserción de algunos músculos, como por ejemplo el subescapular, tiene una amplia superficie de origen. El celeste aquí, la inserción del serrato mayor, el homoioideo, que es un músculo del
del cuello, la porción larga del tríceps y algunos otros músculos, como el pectoral menor, coracobraquial y porción larga del bíceps. La cara posterior del omóplato dijimos que era convexa. Está dividida en dos fosas por la espina del omóplato. Esta espina del omóplato, que comienza en el borde interno de la escápula, se prolonga hacia arriba, formando esta estructura que se llama acromion. Este acromion se articula con la clavícula, formando la articulación acromio-clavicular. Aquí tenemos la apófisis coracoides y en la base de la apófisis coracoides una pequeña escotadura coracoidea, se llama así, escotadura coracoidea. Por aquí pasa la arteria y nervio supraescapular. Más adelante vamos a ver. Decíamos que la espina del omóplato divide la cara posterior del omóplato en una fosa supraespinosa y en una fosa infraespinosa. En la fosa supraespinosa se origina el músculo supraespinoso y en la fosa infraespinosa se origina el músculo infraespinoso. Luego vemos aquí una serie de puntos que son sitios de inserciones de diferentes músculos. Por ejemplo, acá el deltoides se inserta en todo el borde inferior del acromion y en el borde superior del trapecio. Esta es una vista posterior, pero podemos comenzar con la vista anterior del húmero. Vista anterior del húmero. La cabeza del húmero representa un tercio de esfera. La articulación del hombro es parecida a la articulación de la cadera. La cabeza del fémur representa 2/3 de esfera. En cambio, la cabeza del húmero solamente 1/3 de esfera. Esto quiere decir lo siguiente. Yo tengo una esfera y en tercios. Es 1/3 y 2/3. Entonces la cabeza del húmero solamente representa este tercio. Entonces podría dibujar el húmero inmediatamente y el trocánter, el húmero para abajo. 1/3 de esfera. En cambio, en el fémur se van a dar cuenta ustedes, es 2/3, trocánter mayor, trocánter menor, etc. Entonces, húmero, 1/3 de esfera. Cabeza del fémur, 2/3 de esfera. Eso es importante conocer. Más adelante vamos a ver por qué, ¿no? Pero mientras tanto, tengamos presente que la cabeza del húmero representa solamente 1/3 de esfera. Por debajo podemos tener nosotros lo que se llama el cuello anatómico del húmero. Existe otro cuello que se llama cuello quirúrgico, que está por debajo del troquíter y del truquín. Este es el cuello anatómico y acá es el cuello quirúrgico. Se llama cuello quirúrgico porque la mayor parte de las fracturas en esta zona son en el cuello quirúrgico. Cuello anatómico, cuello quirúrgico. Por otro lado, podemos apreciar acá el troquíter y el truquín. También se puede llamar tuberosidad mayor y tuberosidad menor. Entre el troquín y el troquíter está este canal que se llama corredera bicipital. Por aquí transcurre el tendón de la porción larga del bíceps. Más abajo, en la diáfisis del húmero, vemos la impresión deltoidea. La impresión deltoidea, llamada también urodeltoidea, sirve de inserción al músculo deltoides. Más abajo vemos los elementos anatómicos de la epífisis distal del húmero. Tróclea, epitróclea.
cóndilo, epicóndilo. Encima de la tróclea existe una pequeña fosa coronoidea y encima del cóndilo una fosa condílea. Durante la flexión del codo, en la fosa coronoidea encaja la apófisis coronoides y en la fosa condílea la cabeza del radio. Esta es la epitróclea. En la anatomía de superficie dijimos que el nervio cubital pasaba por detrás de la epitróclea. El nervio cubital desciende así y pasa por detrás de la epitróclea. El nervio radial, en cambio, desciende del brazo y pasa por delante del cóndilo humeral. El otro nervio es el nervio mediano que pasa por el plano medio del codo. Estos tres nervios son los que van a encargarse de dar inervación motora y sensitiva al antebrazo y a la mano. Son los tres nervios más importantes y únicos, además, que inervan antebrazo y mano. Y sus características son esenciales, no se olviden. El nervio cubital pasa por detrás de la epitróclea. El nervio radial pasa por delante del cóndilo y del epicóndilo, epitróclea. Detrás de la epitróclea, delante del epicóndilo. Y el nervio mediano, como su nombre indica, por el plano medio. Es casi una regla mnemotécnica que sé que no va a ser fácil de olvidar, o en todo caso debe ser fácil de recordar. Aquí algunas inserciones de algunos músculos que vamos a estudiar poco a poco. Por lo tanto, ya conocemos acá la inserción del deltoides. La tróclea humeral, la palabra tróclea significa polea. Y efectivamente, vean como acá parece una pequeña polea, como una pequeña ruedita, ¿no es cierto? Y tiene dos aros acá, dos rueditas y al centro una hendidura. Tróclea o polea. El cóndilo es redondeado. Tróclea, epitróclea, cóndilo, epicóndilo. Los anatomistas al epitróclea le dicen epicóndilo interno y a este le dicen epicóndilo externo. Decir epicóndilo no tendría sentido porque epicóndilo es el que está encima del cóndilo y epicóndilo interno no me parece un buen nombre. Es mejor tróclea, epitróclea, cóndilo, epicóndilo. Pero si ustedes en el examen ponen epicóndilo interno, también vale porque se considera sinónimo. El hueso del antebrazo, el cúbito y el radio. Como todo hueso largo, tenemos que ver que tiene dos epífisis, epífisis proximal, epífisis distal. Aquí ocurre una cosa, digamos, curiosa que también nos sirve para recordar. El radio tiene su cabeza aquí, proximalmente. El cúbito también tiene cabeza, pero no está aquí la cabeza. La cabeza del cúbito es distal. Cabeza del radio, cabeza del cúbito. Cabeza del radio proximal, cabeza del cúbito distal. Entre ambas hay articulaciones. Ambas son articulaciones sinoviales. Articulación, dijimos, trocoide. Esta también es una articulación trocoide. Ambas articulaciones trocoides permiten los movimientos de ponosupinación del antebrazo y de la mano. En la parte más proximal, en la epífisis proximal del cúbito, apreciamos el olecrano. Y se percibe que es la parte más prominente del codo. Es la parte donde cuando nos apoyamos los codos en una mesa, entra en contacto el olecrano. Ambos huesos terminan distalmente en sendas apófisis estiloides del cúbito y apófisis estiloides del radio. Ambos huesos están unidos por una membrana interósea.
membrana interósea se inserta en los bordes interóseos del cúbito y del radio. Es decir, el cúbito y el radio aquí tienen un borde afilado que sirve de inserción a la membrana interósea y se llaman así borde interóseo del cúbito, borde interóseo del radio. Y entonces allí tenemos la membrana interósea. La membrana interósea, el cúbito y radio, pero también sirve de límite entre la región anterior y posterior del antebrazo. Aquí algunas inserciones de músculos que vamos a estudiar cuando hagamos el antebrazo. Una pista anterior del cúbito y del radio. Vean que el olecrano por delante está formando esta cavidad sigmoidea mayor, llamada también escotadura troclear, porque aquí se articula la trópina humeral y forma la articulación troclear, es decir, una articulación en bisagra. La articulación en bisagra solamente permite movimientos de flexión y extensión, como lo es el codo. Luego tenemos la cabeza del radio, que fíjense se articula aquí en el cúbito, a este lado tiene otra pequeña escotadura que se llama escotadura radial. Y entre ellas se forma esta articulación radio cubital proximal, que es una articulación trocoide. Un poquito más abajo vemos esta tuberosidad, muy visible, en la práctica lo van a poder ver, que se llama tuberosidad bicipital. Es un punto de inserción del músculo bíceps braquial. Acá también otra vez la membrana interósea, que deja un pequeño orificio superior y un pequeño orificio interior para las arterias interóseas. Más abajo ambas terminan en la apófisis estiloides del cúbito y apófisis estiloides del radio. Algunas inserciones de músculos los vamos a estudiar con detenimiento cuando estudiemos pues el antebrazo. Huesos de la mano. Los huesos de la mano podemos clasificarlos como huesos del carpo, metacarpo y dedos. Hay 8 huesos del carpo distribuidos en 2 filas. Fíjense, los dedos se pueden nombrar segundo dedo, tercero, cuarto y quinto dedos. El pulgar es el primer dedo, el índice el segundo dedo, tercer, cuarto y quinto dedos. Pueden llamar por nombre propio, también es perfectamente válido y reconocido por la nomenclatura anatómica. Pulgar, índice, anular y meñique. Segundo, tercero, cuarto y quinto dedos. Los metacarpianos, que son estos huesos, se nombran también como primer metacarpiano, el que le corresponde al pulgar. Primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer, cuarto y quinto metacarpianos. Los dedos tienen falanges, que se nombran como falange proximal, falange media y falange distal. La denominación de falange, falangeta y falangina no se usa en anatomía. Tiene confusión porque algunos llaman a falangeta, falangina y se confunden. No sirve. Lo que sirve es falange proximal, media y distal. Allí, como se dice, no hay pierde. Esos huesitos sesamoideos se llaman sesamoideos a los huesos que están dentro de tendones. En la radiografía pueden verse, y a veces uno piensa que es anormal. Si uno ve estos huesecitos ovoides en esta región, son huesos sesamoideos y son normales. Los huesos del carpo están distribuidos en 2 filas.
Existe una regla mnemotécnica que vamos a hacerla enseguida. Escafoides es el primer hueso de la primera fila y lo vamos a escribir así. Escafoides. El semilunar. Y luego vienen estos dos huesos, piramidal y pisiforme. Sus primeras letras es pi y pi. Perdón, la letra y pi. Luego viene la segunda fila, que es el trapecio. Entonces acá tenemos trapecio. Luego viene el trapezoide, que también es otra vez tra. Y luego el hueso grande y el hueso ganchoso. Le ponemos así, hueso grande y hueso ganchoso. Ustedes pueden asociarlo de dos en dos, tienen las mismas letras, ES con SE, escafón semilunar. Aquí no hay problema, pi igualito, tra, HG, HG. Es una regla mnemotécnica. Escafón semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. No solo nos permite memorizar los nombres, sino también nos está señalando su ubicación. Primera fila, segunda fila, y fíjense que el escafoides se está articulando o está exactamente por encima del trapecio. Fíjense el escafoides trapecio, ¿no? De esa manera uno puede aprender. Esta es una técnica que uno la puede tomar libremente. Puede ser que ustedes puedan inventar una mejor técnica, entonces eso lo toma cada uno. Eso no tiene nada que ver con nomenclatura anatómica ni nada por el estilo. Las reglas mnemotécnicas las inventa y las adopta cada uno, o sea, son personales. Vamos a hablar ahora de las articulaciones. La clasificación de las articulaciones. Las articulaciones se pueden clasificar por el tejido que unen los huesos o por el grado de movimiento. La clasificación por el grado de movimiento es la más conocida. Sinartrosis son las articulaciones con mucho movimiento. La diartrosis cuando tienen poco movimiento y las diartrosis o sinoviales son las que tienen amplio movimiento. La clasificación más completa es por el tejido que las une y se clasifican en fibrosas, es el tejido conjuntivo que une los huesos. Cartilaginosas cuando es el tejido cartilaginoso que une los huesos. Sinoviales cuando es el tejido sinovial el que se encarga de unir los huesos que se articulan. Las sinoviales se llaman también diartrosis. Las articulaciones fibrosas se pueden subdividir en suturas, nefrosis y sindesmosis. Las cartilaginosas en condrales y sínfisis. Y las sinoviales se clasifican por la forma de su carilla articular. Vamos a desarrollar toda esta clasificación para tener claro. Entonces, cuando estudiamos anatomía y estudiamos las articulaciones de los miembros superiores o de la columna vertebral, cada vez que estudiemos tenemos que identificar y decir qué tipo de articulación es tal o cual articulación. Esta es la clasificación general de las articulaciones por el tejido que las une. Fibrosas, cartilaginosas, sinoviales. Fibrosas cuando es tejido fibroso que une los huesos. Aquí, por ejemplo, tenemos una membrana interósea que está uniendo la tibia con el peroné. Es una articulación fibrosa. Aquí, los dos huesos púbicos están siendo unidos por cartílago. Es una articulación cartilaginosa.
Esta también es otra articulación cartilaginosa, porque está uniendo cartílago que une el cuerpo vertebral de L5 con el sacro. Esta es una articulación sinovial. La articulación sinovial es una articulación altamente especializada. Es todo un aparato articular. Todas las articulaciones sinoviales tienen las mismas partes. Pero antes de eso vamos a ver la clasificación de las fibrosas. Observen acá, las fibrosas pueden ser suturas, cónfosis y sindesmos. Suturas. Tenemos, por ejemplo, los huesos del cráneo. Esta articulación que une los dos huesos parietales, también los dos parietales mediante suturas se unen con el occipital, son suturas. Aquí existe escasa cantidad de tejido conectivo, son articulaciones tipo sutura. Al mismo tiempo, según la otra clasificación, serían sin condrales, ¿no es cierto? O sea, no tienen movimiento, suturas. La otra articulación, veamos otra vez la clasificación, esas son suturas, gónfosis y sindesmosis. Gónfosis. La articulación gónfosis también se llama enclavija, porque efectivamente parece un clavo o tachula que ha sido clavado. La gónfosis es típica de la articulación de los dientes con las encías y los procesos dentarios. Entre el diente y el hueso hay tejido conectivo. Es un tipo de articulación fibrosa, gónfosis o articulaciones en clavija. Y la sindesmosis es cuando hay tejido fibroso que une dos huesos. En este caso, la membrana interósea. Entre la tibia y peroné igualmente, membrana interósea. Entre la tibia y peroné distal existe una importantísima articulación sindesmal. Curiosamente, la articulación tibio-peronea proximal es sinovial. En cambio, la articulación tibio-peronea distal es sindesmal. Las articulaciones condrales. Regresamos a nuestra clasificación. Estamos en cartilaginosas. Condrales y sínfisis. Condrales y sínfisis. Son articulaciones condrales. Hay cartílago que une dos huesos. Este cartílago, entre la epífisis y la diáfisis de un hueso largo, es una articulación condral. Esta también se llama cartílago de crecimiento. Gracias a este cartílago, los huesos largos crecen en longitud. Este cartílago de crecimiento desaparece en las mujeres a la edad aproximada de 15 años y en los varones a la edad aproximada de 18 años. Es decir, tenemos articulaciones condrales en los huesos largos hasta el término del crecimiento. En otras partes del cuerpo no desaparece. Las personas adultas también tienen esta articulación condral que une la costilla al esternón. Todas las costillas tienen un cartílago costal que les permite a ellas unirse al esternón. Es otro tipo de articulación condral. El otro tipo de articulación cartilaginosa, como hemos visto, son las sínfisis. Aquí, esta sínfisis es un disco fibrocartilaginoso. O sea, no es cartílago puro, sino es una mezcla de cartílago con tejido fibroso. Disco fibrocartilaginoso que está uniendo las dos partes del pubis del lado derecho y del lado izquierdo. Este tipo de articulación sínfisis también se ve en las articulaciones entre cuerpo y cuerpo vertebral. A excepción del sacro, puede verse en toda la columna vertebral, desde el cervical, dorsal y lumbar, ¿no? Articulaciones entre los cuerpos vertebrales
siempre en disco intervertebral. Son articulaciones tipo sínfisis. Finalmente tenemos las articulaciones diartrósicas o sinoviales. Las articulaciones diartrósicas o sinoviales se clasifican por la forma de su superficie articular: esferoidales, condilias, bicondilias, encaje recíproco, llamadas también encía de montar, trocleares, trocoides, artrodias. Vamos a desarrollar cada una de ellas. En primer lugar, el concepto también importante es que todas las articulaciones sinoviales tienen las mismas partes. Esta es la estructura de una articulación sinovial. Los huesos que se articulan, los cartílagos articulares, la cápsula articular, que es una cápsula fibrosa, que por dentro está tapizada por membrana sinovial. Dentro de la membrana sinovial existe una cavidad articular que está ocupada por líquido sinovial fabricada, elaborada por la membrana sinovial. El líquido sinovial es un lubricante. El lubricante es importante porque disminuye el coeficiente de rozamiento de la articulación. Estas son todas las partes de una articulación sinovial. Hay que añadir el ligamento. El ligamento, por concepto, es el engrosamiento de la cápsula. Pero en algunos puntos, quizá para indicar que algunas articulaciones sinoviales, aparte de los componentes que tiene, algunos tienen meniscos que están formados de fibrocartílago. Estos meniscos tienen la utilidad de actuar como amortiguadores y además adaptan a las superficies articulares. Hablando de rodilla, donde hay meniscos, pues no estudiaremos. Estos son diferentes tipos de articulación sinovial en una imagen que muestra los diferentes tipos, y a alguien se le ocurrió pues yendo de hematopnia con las primeras letras que dicen catéter, y entonces podemos leer las articulaciones sinoviales tipo condilia, artrodia, troclear, enartrosis, trocoide y encaje recíproco. En el hombro tenemos la articulación acromioclavicular, que es una articulación plana, y los movimientos van a ser, ¿no?, de deslizamiento. En el codo tenemos la articulación entre el húmero y el cúbito, que es una articulación tipo bisagra. Solamente permite movimientos de flexión y extensión. En la mano tenemos esta articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano. Es una articulación encima de montar o encaje recíproco. Permite movimientos amplios, por eso el pulgar tiene movimientos amplios. Las articulaciones metacarpofalángicas son articulaciones condíleas. Cuando hagamos ampliaremos un poquito sobre estos tipos de articulaciones. Acá también faltan las articulaciones interfalángicas. Las articulaciones interfalángicas son articulaciones trocleares, tipo bisagra, así como esta. Las enartrosis o articulaciones esferoidales, como la cadera y el hombro. Dijimos que el hombro, la cabeza del húmero, representa un tercio de esfera, la cabeza del fémur representa 2/3 de esfera. Esto hace a la articulación de la cadera más estable, porque la cabeza ingresa más profundamente al cócleo. En cambio, el hombro es menos estable.
En compensación, el hombro tiene movimientos mucho más amplios y la cadera tiene movimientos un poco más limitados. Luego tenemos articulaciones trocoides. Las articulaciones trocoides, aquí se pone como ejemplo la articulación entre el atlas y el axis en el cuello. Estas articulaciones se caracterizan porque un brazo actúa como eje y el otro brazo gira alrededor del otro. Aquí, por ejemplo, el atlas gira alrededor de la apófisis odontoides del axis y permite movimientos de lateralización, es decir, voltear la cabeza hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. La típica articulación esferoidea o enartrosis, que es la cadera. Estas articulaciones esferoidales también se llaman rectiaxiales o poliaxiales, porque permiten todos los movimientos. En práctica, no se olviden de, con sus docentes, de determinar los movimientos, todos los movimientos que pueden hacer las articulaciones. Se enumeran como 6 o 7. Flexión, extensión, inducción, abducción, rotación interna, rotación externa, rotación, supinación, circunducción. Son como 9 movimientos. La articulación sinovial esferoidal puede hacer todas. Articulación condílea, entre el cóndilo del maxilar y la cavidad glenoidea del temporal. Donde hay un cóndilo hay una articulación, perdón, donde hay un cóndilo hay una cavidad glenoidea. Esta es la articulación temporomaxilar y una de sus características es que tiene este disco de color rojito, es un menisco. Es una de las pocas articulaciones junto con la rodilla que tiene un menisco. Y esto adapta, aparte de actuar como amortiguador, adapta la superficie casi plana de la cavidad glenoidea a la superficie redondeada del cóndilo de la mandíbula. Trocoide, hemos dicho, cuando un hueso actúa como eje y otro gira alrededor de él. Articulación atlantoaxoidea. Otra articulación trocoide es la radiocubital proximal. Aquí el conto tiene una pequeña escotadura radial en donde encaja la cabeza. Y es ayudada por este ligamento anular que permite que la cabeza pueda girar, permitiendo la prosupinación. Es este tipo de movimiento la trocoide. No confundir con troclear. La troclear es en bisagra. La trocoide es este tipo de articulación en donde un hueso actúa como eje. Las articulaciones condilias de la rodilla, dijimos que donde hay cóndilos hay cavidades glenoideas. Solamente que acá la rodilla es una articulación condilia. Es una articulación muy importante que la vamos a estudiar en el miembro inferior. El codo es una articulación especial porque tiene 3 articulaciones. Todas comparten la misma cavidad y la cápsula articular. La articulación entre la tróclea humeral y la escotadura troclear del cúbito es una articulación troclear. La articulación radiocubital distal es trocoide. La articulación entre el cúbito y la cabeza del radio es una articulación esferoidal. Esta articulación es muy importante entre el trapecio y el primer metacarpiano, que pertenece al pulgar. Articulación, encaje recíproco
o silla de montar. Permite movimientos amplios. Es por eso que el pulgar tiene movimientos amplios. Observen que las otras articulaciones carpo-metacarpianas son planas. Si ustedes observan acá, podrían decir ustedes esta es curva esferoidal. Sin embargo, en la anatomía se considera que esto es plana. Todas estas son planas. Articulación plana. La única articulación, y estas articulaciones planas tienen movimientos muy limitados. Son anquiastróficas. Esta articulación, en cambio, sí permite movimientos bastante amplios que permiten que el pulgar cumpla su función de dedo oponente